Bienvenido, bienvenida a Más allá de la salud. Hoy vamos a hablar de un tema muy de actualidad que parece que no, pero sí que vas a ver que tiene mucha aplicación al tema del dolor crónico. Y para ello, aunque no lo parezca, vamos a darle como un toque más, no sé si decir navideño porque todavía queda un poco, pero sí que estamos ya con jersey, con el mood de ha llegado el frío, bueno, el frío, lo que tenemos en Alicante, que es fresquito. Pero Gonzalo y yo nos hemos puesto ya un poquito más abrigados para hablar de este episodio y entrar un poquito en este mood ya pre-Navidad. Y no sé, no nos hemos puesto de acuerdo, pero hoy vamos prácticamente conjuntados. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Jorge? Muy buenas a todos. Espero que estéis bien y voy a mandar un mensaje directo a nuestros queridos oyentes. ¿Qué pasa con la Navidad? A ver, yo entiendo que a la gente le preocupe el cambio climático, ¿vale? Pero es que, ¿qué pasa con la Navidad? O sea, ¿por qué la gente lleva 2 meses ya preparando la Navidad? O sea, está bien que vivamos el sueño, que los niños verlos felices, la ilusión de la Navidad. Si a mí me encanta la Navidad, pero es que ya la gente se adelanta cada vez. O sea, este año yo he flipado en colores. O sea, luces de Navidad por todos lados, el pueblo lleno de luces, la gente ya con los turrones en casa, los supermercados con los villancicos. Pero vamos a ver que quedan. Ahora ya se acerca un poco más, pero es que hace 2 meses ya estaba todo el mundo con la Navidad. Digo, pero yo no sé que la gente, qué prisa que tiene por la Navidad, ¿verdad? Hablando de turrones, ayer vi una cosa que no sé si antes hacíamos una parte de actualidad, igual es un buen momento para abrirla antes de entrar en todo esto de la inteligencia artificial y el dolor crónico. Y es que David Muñoz ha sacado un turrón hecho de nachos Ah, o sí, algo sí. así. Y Sí, sí. tenía un montón de ingredientes más. Ahora me vas a decir, ya lo he probado. Pues no, pero justo ayer Tengo hablaba intención. con un amigo de justo de los turrones que ha sacado creo que 6 sabores nuevos, pero tampoco vamos a hacerle mucha publicidad. Ya lo probaremos si tenemos oportunidad. Bueno, si lo probamos, ya lo comentaremos a ver qué nos ha parecido. Exacto. Vamos a lo importante de la materia que es el tema de hoy. Sí, al final queremos hacer un podcast hablando un poquito de algo diferente, aunque al final sí que verás que lo que vamos a hacer es enlazarlo con lo que comentamos siempre y sobre todo vamos a dar estrategias para personas que sufren dolor crónico, ¿vale? Porque al final el principal problema de una persona con dolor crónico es que las estrategias y sobre todo el tipo de tratamiento que hacen es el que se debe utilizar en dolor agudo. ¿Vale? Es el gran error, lo hemos dicho ya bastantes veces, pero sobre todo lo que queremos es que os llevéis eso, ¿no? Luego entraremos en exactamente cuáles son esas estrategias y si tu dolor es crónico, qué tienes que hacer. Pero hoy hablamos de inteligencia artificial porque justo ha salido un estudio de investigadores ingleses y españoles que a través de modelos de inteligencia artificial, concretamente el deep learning, que básicamente son algoritmos que registran un montón de datos. Y a través de ese procesamiento de millones de datos, lo que hacen es crean o sea, un modelo capaz de predecir comportamientos humanos, ¿vale? Entonces, ¿qué relación tiene esto con el dolor crónico? Lo primero que tenemos que entender es qué cambios se producen a nivel de comportamiento en una persona que tiene dolor crónico. Y lo primero que se produce es una adaptación de sus movimientos y una kinesiofobia, que básicamente es cambios, o sea, es básicamente es fobia a ciertos movimientos, ¿no? La típica persona, pues, que le da miedo agacharse. ¿Vale? Pues este modelo de inteligencia artificial, a través de registrar muchos datos de muchas personas con dolor crónico, consigue predecir este tipo de comportamientos con una grandísima aplicación al lo que es el tratamiento y la evolución de personas con dolor. Sí que es cierto que es un mundo que está todavía un poco en pañales, ¿vale? La inteligencia artificial es algo pues, que yo creo que no llevará más de un año, ¿vale? Está ya pues cada vez más implícita en nuestra sociedad, ¿no? Estos modelos, pues obviamente nosotros no somos expertos, sí que es cierto que yo pues soy un poco friki de todo esto y me gusta, pero para que os hagáis una idea, es un poco el modelo que utiliza el Siri de los iPhones, ¿vale? El reconocimiento de voz, que al final, cuanto más lo utilices, más se acostumbre a tu tono de voz, mejores respuestas te va a dar. Es decir, si tú te compras un iPhone nuevo y por primera vez Siri
y dices, oye, pon esta canción, pues igual falla un poquito. Sin embargo, cuando ya tienes tu teléfono 6 meses, un año, pues casi nunca se equivoca y es mucho más fácil que reconozca tu voz. Pues esto es un poco parecido. Cuantos más datos tengamos, mejores modelos de procesamiento de información nos va a proporcionar este modelo de inteligencia artificial con Deep Learning. Y al final de esto queremos sacar una tesis que ahora os la comentaré. Pero antes, Gonzalo, tú que eres una persona, voy a utilizar la palabra muy clásica también. Te gusta un poco lo tradicional, sobre todo ese contacto cercano y evitar un poco, pues, sobre todo esta parte tan tecnológica a veces, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que llegará un momento en el que a lo mejor un robot es capaz de solucionar un dolor de espalda? ¿O tendremos que seguir nosotros ahí dentro de 10, 15, 20 años ayudando a las personas a eliminar sus dolores? Pues mira, Jorge, yo soy bastante de la escuela clásica, aunque soy joven, ya sabes que mi mente es... O sea, yo sabía que ibas a lanzar la pregunta esta, porque vamos, ya te conozco como estuviese de parido, pero sí, a ver, yo he de decir que opino que la sociedad tiene que avanzar, evidentemente, ¿no? Y creo que es una herramienta muy buena, pero ciertos valores y ciertas creencias se tienen que mantener en un poco en la historia, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que está bien usar una herramienta como esta, pero hay que tener un poco de respeto porque al final parece ser que las máquinas nos van a controlar al final, ¿eh? O sea, el futuro parece ser que va a estar controlado por máquinas, pero creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar eh, a avanzar de manera eficiente en cuanto al dolor o cómo tratar el dolor, pero realmente no creo, quizá me equivoque, ¿no? Pero no creo que lleguen a controlarlo, ¿no? Es decir, justo ayer parece que nos hemos puesto de acuerdo tanto en el jersey como en el tema del podcast, porque justo ayer escuché un podcast sobre la inteligencia artificial, eh, un podcast que tú me recomendaste, de estos chavales que lo están Ah, petando. Y venía, o sea, el invitado venía a hablar sobre la inteligencia artificial, sobre el diseño y el desarrollo, en este caso web y estas cosas, ¿no? De la informática. Y él lo decía, ¿no? Que opinaba lo mismo que yo, que no pensaba que en el futuro iba a haber un desarrollo tan bestial sobre la inteligencia artificial. Sí que es verdad que pues, nos sirve de manera eficiente para desarrollar ciertos ámbitos, pero que al final el factor humano es imprescindible, ¿no? O sea, al final es que a veces nos olvidamos de esas cosas que son tan íntimas, que es decir, oye, la máquina está la máquina para ayudarnos a los humanos, pero el factor humano es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, después de enrollarme, el resumen es, sí, nos apoyaremos sobre la inteligencia artificial, pero no creo que sea lo más relativo del mundo. Sí, también opino lo siguiente. Yo personalmente soy de la escuela clásica porque opino que cuanto más información o más datos tengan de nosotros, más nos pueden controlar. Es decir, eh, tienen nuestros datos, nos vigilan, nos observan. Entonces, bueno, creo que habría que ir un poquito con pies de plomo y ser muy cautos en ese sentido, ¿no? Porque al final, cuanto más datos ingreses en lo que sea, más te pueden controlar, ¿no? Y luego, pues, quizás se vea repercutido en el futuro, ¿no? sí, al final yo lo que creo es que, obviamente, al igual que ha ocurrido a lo largo de la historia, aquellas profesiones igual o aquellas técnicas que sean realmente útiles y no sean sustituibles, pues van a seguir. Pero sí que es cierto que hay cosas que van a acabar desapareciendo y eso es evidente en todos los sectores. Igual que antes, si quieres hacer fotos tienes que comprarte una cámara y ahora tenemos una cámara en los móviles que son mejores que prácticamente cualquier cámara que te puedas comprar por ese mismo precio. Entonces, al final yo creo que todo tiene que evolucionar y siempre, pues todo esto, como cualquier avance científico, pues debe implementarse para sumar. Pero sí que sé que va a haber cosas, esa parte humana, al final, pues nosotros, independientemente de que tengamos más o menos formación o que sepamos más o menos de ejercicio, hay pequeños detalles que yo creo que nunca una inteligencia artificial va a poder hacer, ¿no? Que es sentir ese calor humano, sentir esa cercanía, ¿no? Que nosotros lo comentamos con los alumnos, ¿no? El preguntarte, oye, ¿cómo estás? Y sentir y hacerlo
de verdad desde el corazón y desde la preocupación, porque al final, aunque pues, esto es una empresa, nosotros pues, queremos ayudar, ¿no? Porque tenemos herramientas y tenemos unas capacidades que nos lo permiten. Entonces, al final, toda esa parte que sea más automática, que sea más fría, esas a lo mejor profesiones que son más automatizadas, pues eso sí que va a estar mucho más sustituido por la inteligencia artificial. Entonces, pues tristemente, si tienes tristemente o a lo mejor para ti no, porque sí, hay gente que tiene una profesión muy automática que la puede sustituir un robot, pues eso va a desaparecer. Pero mira, igual es una opción para esa persona de reinventarse. Pero bueno, tampoco vamos a enrollarnos más con este tema porque al final lo que vamos a hablar es de pues, qué conclusiones podemos sacar de todo esto, ¿no? Y yo creo que la primera es que al final, cada vez que vemos estudios sobre dolor crónico, los estudios van encaminados a técnicas o terapias que cada vez tienen menos que ver con la lesión y tienen más que ver con o el sistema nervioso, o el comportamiento, o el estrés, o el descanso. Pero luego ahí hay una incongruencia porque una persona con dolor crónico casi siempre utiliza terapias o técnicas orientadas al dolor agudo, ¿vale? Y al final tenemos que diferenciar algo muy importante, que es que dolor y daño no es lo mismo. Daño es una lesión, es un golpe, es una torcedura. Sin embargo, dolor es algo muy relacionado con el sistema nervioso que al final esto se explica muy bien con el ejemplo de una persona puede tener una hernia discal y no tener nada de dolor, o al revés, puede ser que le haga una resonancia y no salga nada y tener muchísimo dolor. Entonces ya tenemos que separar en el camino el daño del dolor. El dolor es algo que tiene mucho más que ver con el sistema nervioso. Y luego, curiosamente, esta investigación incide en recabar datos a nivel comportamental y a nivel de cómo cambia el sistema nervioso en personas con dolor crónico. Porque al final lo que buscamos es imitar los comportamientos del cerebro humano, crear ciertos patrones o ciertos modelos y a partir de ahí pues poder crear mejores tratamientos. Entonces, al final la conclusión, y ahora sí que entraremos un poco en qué estrategias pueden ayudarnos si tenemos dolor crónico, es que si tienes dolor crónico, tu cuerpo no está dañado o el daño no repercute en tu dolor, repercute el sistema nervioso. Y ahora complementas tú con todo lo que consideres, si tengo dolor crónico voy a tener que hacer unas terapias o unos programas de ejercicio muy diferentes a si tengo dolor agudo, ¿verdad? Evidentemente, mira, justo recientemente esta mañana he hablado con un chico, le he entrevistado y se lo he dejado. O sea, al final intento ser transparente y que la gente entienda el por qué, ¿no? Como siempre digo, entender el porqué de las cosas, sobre todo en cuanto al dolor, ¿no? A este chico yo le decía lo siguiente, digo, tú sabrías diferenciar, es que justo estamos hablando del tema, ¿no? Le digo, tú sabrías diferenciar entre un dolor agudo y un dolor crónico. Y me decías, sí, bueno, le digo, vale, pero hay que partir de la base, es decir, tú tienes que entender, primero entender qué es el dolor y por qué tienes ese dolor, ¿no? Porque al final, claro, sistema sanitario, traumatólogo, médico, quien sea, te dice, vale, tienes el dolor por esto, ¿no? Esta es la consecuencia. Vale, perfecto. Pero ¿y cómo se trata? Al final no se trata el dolor de iguales maneras, ¿no? Eso decía al chico este. Digo, ¿tú tienes un dolor crónico? Vale. Y es que le lanza la pregunta, sería lo que iba a contestar. Le digo, ¿y el médico qué te dijo? Dice, me recetó Nantium. Claro, dolor de 3 años. ¿Tú crees que vas a aparecer con una pastilla? Entonces, lo primero que le he dicho es, ¿quieres entender qué es el dolor? ¿Quieres saber el porqué del dolor? He hecho que sí, yo me he lanzado a explicarle las bases. O sea, al final, también caemos en el error, ¿no? De buscar a veces información, como por ejemplo puede ser, oye, voy a cocinar una receta, busco información de cómo hacer la receta, pero poca gente busca información de sobre qué es el dolor y cómo abarcarlo realmente. Entonces, es lo primero que hago yo con nuestros clientes, ¿no? Hacerles entender qué es el dolor, qué tipo de dolor tienen y cómo tratarlo. Y en este caso, si es un dolor crónico, evidentemente el sistema nervioso influye. Y a veces, y digo a veces, porque no siempre es así, nosotros buscamos o intentamos buscar la causa, ¿no? Y la encontramos o no, pero si partimos de la base en la que sabemos qué tipo de dolor es, tenemos bastante ganado, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues habría que diferenciar muy bien qué tipo de dolor es, si es crónico o agudo. Y en el crónico, como tú decías, va asociado directamente con el sistema nervioso. Entonces, no tiene ningún sentido, por ejemplo, que nosotros prescribamos ejercicios a una persona que tiene, pues, por ejemplo, un estrés crónico, a la redundancia, es que no tiene sentido alguno. Entonces, primero hay que tapar unas cosas y otras y que al final, pues un poco entrelazar todo, ¿no? Sí, al final lo importante es que cada tipo de dolor sea tratado como tal. Pero es que es lo que tú has dicho, es que no tiene sentido mandar pastillas a una persona que lleva 3 años con el mismo dolor, que es un dolor nuevo, pues podemos llegar a entenderlo. Que lo puede usar puntualmente cuando tiene una crisis, se puede medio entender porque al final hay que estar en la piel de esa persona, pero de manera recurrente no tiene absolutamente ningún sentido. El problema al final es que el sistema sanitario tradicional se basa pues en esa relación de órgano-dolor, estructura-dolor, lesión-dolor, y eso, la única solución con la que se cuenta es pues o con las pastillas o con algún otro tipo de método paliativo. ¿Pero por qué? Pues porque al final es un tema de, yo creo que falta de información. Ujú. Y al final, pues los que tienen la competencia para ello, que pues son los médicos, que afortunadamente cada vez hay médicos más con la mente abierta, que prescriben ejercicio y que saben de la importancia del ejercicio y saben que un dolor crónico no se va a solucionar con pastillas, lo prescriben. Pero sí que es cierto que hay muchos profesionales que todavía creen que las pastillas o a lo mejor también, obviamente, hay personas que hacen ejercicio y siguen con el dolor. Eso ya será probablemente porque, como tú comentas, hay factores que no se han tenido en cuenta, como puede ser el estrés o que a lo mejor el ejercicio está mal hecho. Normalmente, al final, a nivel de sí que es cierto que una persona con estrés, y ahí sí que difiere un poquito de lo que tú comentas, porque ese ejercicio le puede ayudar a mejorar mucho el estrés, ¿vale? Obviamente hay que incidir a muchos niveles, hay que incidir a nivel de sueño, pero sí que es cierto que con una persona con estrés podemos introducir un programa de ejercicio que le ayude a canalizar mucho mejor todo ese estrés, que ahora hablaremos de ello, pero al final la clave es estrategias diferentes en agudo y crónico. Y eso es lo que vamos ahora. ¿Qué estrategias podemos utilizar o qué estrategias podemos ayudar o podemos recomendar a los que nos estéis escuchando si tu dolor es crónico para mejorar sobre todo lo vamos a llamar el funcionamiento del sistema nervioso? Porque tampoco es que el sistema nervioso esté dañado, es que el sistema nervioso funciona como funciona y eso es humano. Y ya está. Y justo antes de empezar con estas estrategias, lo que me gustaría es que si estás escuchando este episodio desde YouTube, le des al botón de suscribir porque así no te vas a perder ningún episodio. Ya sabes que estamos publicando un episodio cada semana. También te dejaremos en la descripción, tanto en YouTube como en Spotify, una guía totalmente gratuita para que entiendas un poquito mejor la diferencia entre dolor agudo y dolor crónico, además de la oportunidad de hablar o con Gonzalo o conmigo para que analicemos tu caso y, pues, por supuesto, si te podemos ayudar y tenemos disponibilidad en nuestros programas, pues puedas entrar y mejorar con nosotros. Y dicho esto, vamos a dar algunas pautas, sobre todo para aquellas personas que tenéis dolor crónico. La primera sería, pues, lo que no tiene que ver con ejercicio, ¿no? Que eso Gonzalo es un mega experto, mucho mejor que yo, es en esa parte personal, en esa gestión del estrés, gestión del sueño, estrategias a nivel sobre todo una mejora del funcionamiento de nuestro cuerpo, nuestra salud general, el hecho de tener un mismo horario de sueño todos los días, el hecho de tener una buena exposición a la luz solar, de tener una buena alimentación, sobre todo todas aquellas pautas que nos hacen salir de un estado patológico, que muchas veces es lo que deberían mandar en los hospitales, pero tristemente se mandan muchas pastillas más que todo esto. Pero la pauta, gestión de estrés, gestión de ansiedad. Eso lo mejoramos muchísimo con la respiración. El episodio anterior, que os lo dejaremos también en la descripción, hablamos sobre el estrés. Y incidir a nivel de estrés es algo hiper importante si tenemos dolor crónico. Luego podemos incidir a nivel de descanso, que al final, pues, todo se retroalimenta, ¿no? El descanso tiene que ver con el estrés y el estrés tiene que ver con el descanso, ¿vale? Pero mantener una buena rutina de sueño, una buena higiene de sueño, también nos va a ayudar a mejorar, en este caso, nuestro dolor crónico. De hecho, el factor más relacionado con el dolor crónico es la ausencia de sueño. De hecho, y lo siento si alguien se asusta, porque ya sabes que nosotros no somos catastrofistas, pero en profesiones con turnos partidos a nivel de turno de mañana o turno de noche,
la típica profesión, mejor algún médico o algún enfermero o algún, no sé, policía, bombero, lo que sea, que trabaja por la noche, la esperanza de vida es menor. Y eso es científico. Si, por ejemplo, trabajo 3 semanas por el día y luego una por la noche, porque el cuerpo no puede mantener un mismo ritmo. Entonces eso, salvo que nuestro trabajo nos lo impida, debemos intentar mantenerlo, ¿vale? Y dicho esto, le voy a hacer el testigo a Gonzalo, que él es una máquina en todo, pero en esto especialmente, y luego que sobre todo nos des alguna pauta a nivel de ejercicio. ¿Qué modalidades de ejercicio serían más interesantes una vez ya, pues, des alguna pinceladita más sobre estrés y ansiedad y sobre descanso y para una persona que sufre de dolor crónico para mejorar el funcionamiento de su sistema nervioso? Muy bien, Jorge. Pues mira, mientras hablabas estaba pensando en algún símil y no se me ocurrió ninguno, pero me lo voy a inventar así a ver qué sale, ¿no? O sea, mira, lo primero de todo, como tú decías, todo tiene relación directa, ¿no? En cuanto al sueño, alimentación, etcétera. Pues esto es un poco como cuando en una tubería hay un escape de gas, ¿no? Entonces vamos buscando por dónde está el escape, creemos en haberlo encontrado en alguna fisura de la tubería, lo tapamos con un parche, pero sigue habiendo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Espero que haya servido el símil, porque si no, vamos, se va esto al garete. Lo que quiero decir con esto es que, evidentemente, el símil viene, el escape de gas por la causa, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Vale, voy allá. Si yo me centro en una sola causa, es decir, si yo tengo estrés y solo me centro en el estrés, pero no sigo buscando cuál es realmente la causa que me está provocando ese dolor, ya sea crónico o agudo, pero si ya que estamos hablando del crónico, pues vamos al crónico, ¿no? Es decir, yo me centro en reparar únicamente el daño, que en este caso es el gas, en solo el descanso, solo el sueño, por ejemplo, pero no trabajo el ejercicio, o me centro solo en el ejercicio, pero no trabajo la alimentación. Entonces, al final, siempre va a haber una pérdida de gas. Siempre va a haber uno de los factores que van a hacer que tengamos dolor. Entonces, mi consejo para esa persona que tenga dolor crónico es que se centre, y esto es muy sencillo. Mi consejo es, cógete una libreta, ¿vale? Y escríbete tu día a día en un breve resumen, o intenta identificar ese dolor a qué viene causado o cuánto más incrementa, por ejemplo, pero que se lo anoten en una libreta, que no pasa nada. A las 8 de la mañana me levanto y tengo más dolor que a las 6 de la tarde. Vale, ¿por qué? ¿Vale? Que al final un poco es lo que hago yo con nuestros clientes, ¿no? Intento un poco ver cómo es su día a día, cómo son sus hábitos e intentar hacer que cambien. Ellos mismos, yo al final yo les educo y que ellos mismos lo hagan, ¿no? Pero claro, al final, si solo nos centramos en una sola causa, la pérdida de gas siempre va a estar ahí, nunca vamos a repararlo. Entonces, una vez que hemos identificado un poco todas las causas, pues empezar a tratarlas de manera progresiva, como ya dijimos en el tema del estrés, ¿no? En el episodio anterior, que siempre que encontramos la causa hay que hacerlo de manera progresiva, igual que cuando nos iniciamos en el ejercicio, cuando alguien que no sabe hacerlo, pues de manera progresiva, ¿no? Entonces, tratar todos los aspectos del día a día, ¿vale? Y todos con la misma importancia, porque al final nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Y la gente es consciente y ya lo sabe, que la importancia está en la alimentación, en la respiración, en el descanso, en el ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Es que al final siempre es que nos cansamos de repetir lo mismo, pero al final nadie coge su punto de partida y dice, venga, voy a ponerme manos a la obra, voy a cogerme mi libreta, ¿vale? Como dice Gonzalo, y me voy a escribir pues todos esos hábitos, ¿no? Y voy a trabajar sobre ellos. Yo te digo que poca gente lo hace. Yo al final intento medio obligar a la gente, aparte de educar, evidentemente, pero un poco a que lo hagan, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas también muy importantes que les comento a nuestros clientes es el tiempo que dedican a entrenar, por ejemplo, y cómo lo hacen, ¿no? O sea, una persona que tiene dolor crónico, ¿vale? No puede estar 2 horas o 3 horas entrenando en un gimnasio a tope, por ejemplo, machacándose a tope. ¿Por qué? Porque evidentemente también hay estudios, ¿no?, que dicen que cuando estás entrenando más de 45 minutos a una serie de pulsaciones medias altas, segregas mucho más cortisol, ¿no? Y al final ya sabemos que el cortisol, la hormona del estrés, al final, pues es lo que decimos, ¿no? La pescadilla que se mueve la cola. Entonces, es una de las pautas que yo digo, a ver, les pregunto a los clientes que tenemos, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo entrenas? Pues mira, entreno
una hora y media, vale, pero ¿con qué intensidad? Ok, pues en función de eso yo le digo, vamos a reducirlo, ¿vale? Por ejemplo, otro consejo que les doy, que ya lo comenté en otro episodio, fue el del tema de los despertadores y las alarmas, ¿no? Pues reducir un poquito también eso. Evidentemente, pues la vitamina D es imprescindible, pero bueno, ya imagino que lo que nos están escuchando ya lo saben, ¿no? Si es que al final yo puedo decirlo, pero los que tienen que actuar son ellos. Por mucho consejo que nosotros demos, si no actúan, no vamos a conseguir nada. Entonces, bueno, pues creo que con eso es suficiente. De todos modos, si tú quieres añadir algo más, pues sería. Sí, bueno, al final comentar un poquito las diferentes modalidades de ejercicio que hay y las que más evidencia científica tienen a nivel de gestión de estrés y de ansiedad. La primera, obviamente, el trabajo de respiración, que no lo consideramos del todo ejercicio físico, ¿vale? Lo consideramos un componente importante que debe prescribir un entrenador. Eh, pero luego eso debería complementarse con otro tipo de ejercicio, ¿no? ¿Y por qué la respiración diafragmática? Porque al final tenemos como dos subdivisiones del sistema nervioso, la simpática y la parasimpática. La simpática es la que nos altera, la parasimpática es la que nos relaja. ¿Y qué va a hacer la respiración? Al final ha habido bastantes estudios, ¿no? Y al final se decía, ¿qué hace? ¿Incrementa la activación del sistema parasimpático o reduce la del simpático? Lo que se ha visto es que reduce la del simpático, ¿no? Sobre todo si puedes hacerlo respiración nasal, ¿vale? Y diafragmática. Y luego, pues, al final yo creo que lo que tú comentabas, ¿no? Yo creo que la clave está en la moderación, ¿no? Y en el término medio. A lo mejor, pues, introducir sesiones de media hora, 20 minutos, tanto de fuerza como de cardio, a intensidades moderadas, pues sí nos puede ayudar muchísimo a la gestión del estrés. Mientras no nos pasemos, pues yo creo que, obviamente, ¿cuánto es pasarse? Pues que eso es muy personal, ¿no? Cada persona tiene su capacidad de tolerancia en base a su nivel, en base a la experiencia que tenga. Pero lo que sí que, si tuviéramos que escoger, no sé si tú en esto estás de acuerdo conmigo, pero si yo tuviera que escoger algo a nivel de ejercicio para mejorar el estrés, sin duda, escogería la respiración, por encima de todo, ¿vale? Sí, a ver, lo hemos hablado muchas veces y quizás que somos unos pesados de la respiración y le damos mucha importancia, pero al final, quien no cree en ella y la practica, al final nos da la razón y ya sabe que obtenemos muchísimos beneficios, pero ya no solo a nivel de estrés, ya incluso a nivel, pues ya lo hemos comentado también anteriormente, a nivel digestivos, etcétera, etcétera. Pero al igual que tú, yo lo primero, o sea, sí, la herramienta que usaría es la respiración, pero el primer paso que daría es, como he dicho antes, detectar la causa y trabajar sobre ella, ¿vale? Y eso va acompañado de la herramienta que es la respiración. Pero primero de todo, enfocar, o sea, como encarrilar, ¿no? El objetivo, el día a día, nuestra vida, como quieras llamarlo, ¿no? Porque, ya lo dije, a veces perdemos mucho tiempo en buscar información de cómo hacerlo y nunca lo hacemos. O sea, da el paso y da el paso con la herramienta que nosotros te proponemos, que es la respiración, evidentemente, ¿vale? Incluso me he topado con muchísima gente que me dice, es que yo no soy capaz de respirar 2 minutos seguidos. Y le digo, bueno, pero ¿eres capaz de hacerlo 10 segundos? Sí, pues empieza a ir por 10 segundos y mañana con 20. Claro, no quieres, como hemos hablado ahora, no quieres empezar por hacer respiraciones nasales durante media hora al día si no has empezado por una respiración diafragmática nariz-boca, por ejemplo, de 1 minuto. O sea, empieza por la base y progresa, pero empieza, claro. O sea, es que si no, nunca vamos a llegar al objetivo que queremos realmente. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Respiración, 100%. Mm. Fantástico. Creo que podemos dejarlo con una de esas reflexiones medio técnicas, medio filosóficas de Gonzalo, como viene siendo de costumbre en el podcast. Y nada, pues agradeceros a todos los que hayáis llegado hasta aquí y recordad que tenéis en la descripción, tanto de Spotify como de YouTube, recursos para que podáis mejorar vuestro dolor, concretamente el dolor crónico. Y nada, nos vemos en la próxima. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias.